Bienvenidos a una nueva inmersión. Nos vamos a sumergir en las aguas turbulentas de la política colombiana. Hay una posible alianza que tiene a todos hablando, Fajardo y Álvaro Uribe, uniendo fuerzas para las elecciones de 2026. Suena improbable, ¿verdad? En la superficie, sí. Fajardo, que se presenta como centrista, y Uribe, en una figura tan importante de la derecha, pues parecen tener ideologías muy distintas, ¿no? Lo que hace esta posible alianza tan intrigante es que surge de una grabación filtrada que sugiere un encuentro secreto entre los dos. Exacto. Esa grabación es la chispa que encendió este debate. Totalmente. Y nos lleva a preguntarnos, ¿por qué figuras aparentemente opuestas considerarían siquiera unir fuerzas? ¿Qué los motiva a buscar esta alianza? Pues la respuesta, según la grabación misma, parece estar arraigada en el miedo a una segunda victoria de Gustavo Petro. Individualmente, ni Fajardo ni Uribe tienen suficiente apoyo para derrotar al actual presidente. De hecho, en la grabación se escucha. Todos sectores tradicionales están tan aterrados, entre esos Uribe o Fajardo. Esto por un tema muy simple. Uribe no tiene los votos para llegar a segunda vuelta, Petro sí. Uribe no tiene los votos para ganar en segunda vuelta si es que llegara. Petro sí. Miedo a Petro es palpable. Se siente. Pero, ¿cómo se beneficiarían Fajardo y Uribe de esta alianza? No olvidemos sus diferencias ideológicas. ¿Es realmente viable una unión entre el centro y la derecha en Colombia? Bueno, para entenderlo hay que analizar el panorama político colombiano. Uribe, al unirse a Fajardo, podría acceder al voto de los centristas que quizás están desencantados con Petro. En cambio, Fajardo obtendría el respaldo de la maquinaria política de Uribe, que es una fuerza formidable en el país. Es interesante porque, si bien esa lógica pragmática es evidente, la grabación también revela un cierto cinismo por parte de quienes la protagonizan. Y la fuente que la filtró claramente afín a Petro acusa a ambos, especialmente a Fajardo, de hipocresía. Recordemos que Fajardo ha criticado este tipo de maniobras políticas en el pasado. ¿Cómo cuadra eso con esta alianza? Esa es la gran pregunta. ¿Pragmatismo o principios? ¿Es un movimiento estratégico para la supervivencia política o una traición a sus valores? Este dilema, pues, nos lleva a reflexionar sobre el estado actual de la política colombiana. ¿Hasta qué punto están dispuestos los líderes a dejar de lado sus diferencias, incluso ideológicas, para alcanzar el poder? Y la grabación va más allá. Incluso compara a Petro con Uribe, criticando a ambos, pero con una clara preferencia por Petro. Interesante. ¿Qué nos dice esto sobre las complejas dinámicas políticas en Colombia? Es un reflejo de las diversas facciones que compiten por el poder en Colombia. Esta posible alianza representa un giro hacia el centrismo o un intento desesperado de la vieja guardia por aferrarse al poder. Esa es una pregunta clave para comprender el futuro político del país. En la grabación, Uribe mismo se refiere a la ideología, diciendo, hay que ganar en el 2026. Yo no creo en una plataforma de derecha ni de izquierda. Si yo le digo a estos jóvenes vamos por la derecha, a algunos les repulsa. Yo creo en un país seguro para todos, no por una ideología en particular. Parece que para Uribe ganar está por encima de la ideología, prioriza el pragmatismo, pero lo aceptarán los votantes. Estarán dispuestos a pasar por alto las diferencias ideológicas y las críticas del pasado con tal de derrotar a Petro. Esa es la incógnita. Esta alianza, si se concreta, tendrá un impacto profundo en el panorama político colombiano. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por la victoria política? ¿Es justificable sacrificar la coherencia ideológica en aras de un objetivo mayor? Para entender mejor las motivaciones detrás de esta alianza, debemos profundizar en la historia política de Fajardo y Uribe, cómo han evolucionado sus posturas a lo largo del tiempo y qué puntos en común podrían. Es cierto, la historia nos puede dar pistas sobre el presente. Fajardo, a pesar de presentarse como centrista, ha tenido acercamientos a la derecha en el pasado. Durante su alcaldía en Medellín, contó con el apoyo de Lina Moreno, esposa de Uribe. Esto sugiere una conexión previa, más allá de sus discursos públicos. Es como una telenovela política con giros inesperados. Pero no olvidemos las críticas a Fajardo en la grabación. La fuente lo acusa de criticar las maniobras políticas mientras él mismo las utiliza. ¿Es esto un signo de la hipocresía inherente a la política o una estrategia calculada? Esa acusación de politiquería es poderosa. Para comprenderla, debemos definir este término tan colombiano. Politiquería se refiere al uso del clientelismo, los favores y los acuerdos a puerta cerrada para obtener beneficios políticos. Entonces, la crítica a Fajardo se centra en que él, que condenaba la politiquería, ahora estaría recurriendo a ella al aliarse con Uribe. Exactamente. La fuente incluso menciona la crítica de Fajardo al nombramiento de Armando Benedetti en el gobierno de Petro, acusándolo de politiquería. Por supuesto, es que Fajardo estaría haciendo lo mismo al acercarse a Uribe. Como si la política fuera un juego de ajedrez donde cada jugador busca la jugada maestra. Pero más allá de las estrategias y las críticas, ¿qué implicaciones tiene esta posible alianza para el ciudadano colombiano?
¿Cuáles son las consecuencias de estas maniobras en la vida real? Esa es la pregunta clave. La fuente que apoya a Petro ve esta alianza como una amenaza al progreso logrado durante su gobierno. Argumentan que una coalición Uribe-Fajardo significaría un retroceso, poniendo en peligro las reformas sociales y las iniciativas para combatir la desigualdad. Para los que apoyan la visión de Petro, esta alianza representa un peligro real de volver a las viejas prácticas. Precisamente, eleva las apuestas para las elecciones del 2026. Ya no se trata solo de elegir entre individuos, sino entre dos visiones del futuro de Colombia. Y la fuente no se guarda nada, acusando a Uribe y a Fajardo de hipocresía, especialmente a Fajardo por criticar a Benedetti mientras se acerca a Uribe. Esa acusación de hipocresía resuena en un panorama político donde los votantes están cada vez más desencantados con la clase dirigente. Refleja la percepción de que, al final, los políticos, independientemente de su ideología, se mueven por intereses propios y la búsqueda del poder. Es como si dijeran, no confíen en lo que dicen, observen lo que hacen. Exactamente. Las acciones hablan más que las palabras, especialmente en política. Y en este caso, la posible alianza entre Fajardo y Uribe dice mucho sobre lo que los políticos están dispuestos a hacer para lograr sus objetivos. Y recordemos la frase de Uribe en la grabación, minimizando la ideología. Se trata de ganar. Esa frase va al grano del asunto. Sugiere la voluntad de comprometer principios básicos para lograr la victoria. Es un enfoque pragmático, pero que plantea interrogantes sobre la autenticidad y el costo de tales compromisos. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde llega la ambición política? Y más importante aún, ¿cuáles son las posibles consecuencias para Colombia? Justamente, la fuente de la grabación, abiertamente a favor de Petro, plantea esta alianza como una amenaza directa a los avances logrados durante su mandato. Argumentan que una coalición entre Uribe y Fajardo sería un retroceso a las viejas prácticas, poniendo en riesgo las reformas sociales y las políticas para combatir la desigualdad. Exacto, la grabación pinta un panorama preocupante para los que apoyan la visión de Petro para Colombia. Sí. Se presenta esta alianza como un obstáculo para el progreso, un intento por restaurar un sistema que, según ellos, beneficia a las élites a expensas de la mayoría. Y hablando de las élites, la grabación no se queda corta al señalar las controversias que rodean a Uribe, particularmente los escándalos de corrupción durante su presidencia. Sí, la fuente menciona casos de alto perfil como Odebrecht y Reficar, vinculando a la administración de Uribe con graves actos de corrupción. Y contrastan esto con la retórica de Uribe sobre un país libre de corrupción, lo que, según ellos, demuestra su hipocresía. Y estas acusaciones son serias y tocan un tema sensible para los votantes, la confianza. ¿Cómo puede un líder aspirar a gobernar con un pasado manchado por la corrupción? ¿Y qué significa esto para la posible alianza con Fajardo? Es una pregunta compleja. ¿Estarían dispuestos los votantes, incluso aquellos que no simpatizan con Petro, a pasar por alto estos escándalos para evitar su reelección? Parece que la decisión de los votantes colombianos del 2026 no será fácil. Tendrán que sopesar muchos factores, desde las propuestas de gobierno hasta la integridad de los candidatos. Sin duda, esta posible alianza ha inyectado una dosis de incertidumbre en el panorama político. Habrá que ver cómo se desarrolla esta narrativa y qué impacto tiene en la percepción del electorado. Y hablando de percepciones, la grabación incluyó un comentario bastante ácido de María Fernanda Cabal, figura prominente del partido de Uribe. Sin duda, refleja la profunda animosidad entre estas facciones políticas. Un ataque personal que busca desacreditar a Petro al sugerir que carece de experiencia en el mundo real. Pero la fuente de la grabación contraataca, señalando que Cabal ha desarrollado toda su carrera en el sector público. ¿No es irónico que critique a Petro por no tener experiencia en el sector privado mientras ella misma siempre ha estado en el sector público? Es un claro ejemplo de la contradicción en el discurso político. Critica al oponente por algo que uno mismo hace. Es una estrategia para desviar la atención y sembrar dudas en la mente de los votantes. Es como si el juego político a veces se centrara más en la retórica y las maniobras que en los problemas reales del país. Es una preocupación válida. Sí. Los votantes deben ser capaces de discernir entre la palabrería y las propuestas concretas. Deben analizar a los candidatos, sus trayectorias y sus planes para Colombia. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué significa todo esto para el ciudadano colombiano? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de estas alianzas y estrategias políticas? Bueno, para los que apoyan a Petro, esta alianza representa un riesgo tangible de perder los logros de su gobierno. Para los que se oponen a él, podría ser la oportunidad de un cambio de rumbo.
Pero más allá de las preferencias políticas, es crucial que los votantes comprendan las motivaciones detrás de estas alianzas, analicen las propuestas de cada candidato y tomen una decisión informada. Claro, el futuro de Colombia está en juego y cada voto cuenta. Esta posible alianza entre Fajardo y Uribe nos recuerda que la política es un juego complejo donde las decisiones de los líderes tienen un impacto real en la vida de la gente. Totalmente. Y si es que esta grabación, más allá del morbo político, nos ofrece una ventana a las entrañas del poder. Sí. Deja al descubierto las estrategias, las ansiedades, los cálculos que se tejen tras bambalinas. Nos recuerda que a veces la ideología queda relegada a un segundo plano frente a la ambición de poder. Es cierto, la política puede ser un juego despiadado. Pero, ¿qué significa esto para el votante colombiano? ¿Qué dilemas éticos enfrenta al elegir a sus líderes? La pregunta clave es, ¿qué compromisos estamos dispuestos a aceptar? ¿Justifica el fin los medios, incluso si implica sacrificar principios? Es un dilema universal, no solo colombiano. En ocasiones, el votante se encuentra en la encrucijada de elegir entre un candidato que representa sus valores, pero con pocas posibilidades de ganar, y otro más pragmático, pero que quizás comprometa esos valores. No hay respuestas fáciles. Es un ejercicio de ponderar prioridades, comprender las posibles consecuencias. En el caso de Colombia, esta posible alianza entre Fajardo y Uribe obliga al votante a preguntarse, ¿vale la pena sacrificar la coherencia ideológica para evitar un segundo mandato de Petro? Definitivamente hemos dado a nuestros oyentes mucho en qué pensar. Esta posible alianza es un caso fascinante, que nos revela las complejidades de la política, las maniobras, los compromisos y los dilemas éticos que enfrentan tanto los líderes como los votantes. Sin duda. Y solo el tiempo dirá cómo se desarrollará esta historia. ¿Se consolidará esta alianza o se desmoronará bajo el peso de sus contradicciones? Las elecciones del 2026 prometen ser un punto de inflexión para Colombia. Y para aquellos que quieran profundizar en ese tema y otros aspectos de la política colombiana, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán análisis y comentarios perspicaces sobre la actualidad del país. No olviden darle un me gusta y suscribirse para no perderse ningún contenido. Es un recurso invaluable para comprender las complejidades de esta vibrante nación. Con esto, concluimos nuestra inmersión. Esperamos que les haya resultado esclarecedora y les haya dado nuevas perspectivas sobre la política colombiana. Hasta la próxima, mantengan la mente crítica y la curiosidad siempre activa. Hasta la próxima.